tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Para mí es un honor y un privilegio nuevamente dirigirme a cada uno de ustedes. Mi nombre es Bernie Solares y me gustaría que durante los siguientes minutos podamos meditar un tiempo en la palabra de Dios. No quisiera hablarte de religión, quiero hablarte de principios que están escritos dentro de tu Biblia, y no importa la iglesia a la cual tú vayas o la religión que tú profeses, si tú abres tu Biblia estoy convencido que encontrarás estos principios que van a bendecirte. Y pues antes de iniciar me gustaría que si ustedes me pudieran acompañar haciendo una oración ahí donde se encuentren, cerrando nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este programa, Señor, y de toda la amable audiencia que nos está viendo desde tu casa, Señor. Te pedimos que tú los guardes y los bendigas y que hoy nuestros ojos espirituales nos sean abiertos a lo que vamos a meditar en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Yo estaba meditando un poco sobre principios, ¿verdad? Y hoy por hoy pues tenemos nosotros común el decir de que, no sé si ustedes en algún momento lo han escuchado, de que algunas mujeres tienen más palabra que hombres, dice. O usted entiende aquella frase cuando dice es que amárrese bien los pantalones, sostenga bien la palabra que dice. Y pues de hecho pues la Biblia nos manda o nos enseñan algunos principios. En el libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 33, Jesús enseña sobre Jesús y los juramentos. Yo leo de mi Biblia la Reina Valera del 60. Si usted tiene otra traducción, podría decir lo mismo, solo que expresado con diferentes palabras, pero si usted me acompaña, será una bendición que juntos meditemos en la palabra. Dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero aquí la enseñanza dice en el verso 34 de Jesús: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces nosotros nos encontramos en momentos donde cuesta mantener la palabra, pero una palabra que se sostiene, una persona que aprende a ser un hombre de palabra, la Biblia lo describe en el libro de Proverbios, dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y el buen nombre se construye a diario. El buen nombre se va construyendo a través de que tú vayas siendo la persona que dice ser. Yo entiendo de que usted podría decir, usted me está hablando de ese tema, pero yo conozco que usted tiene estas debilidades. Yo soy otro humano. Pero si no nos metemos a estudiar la palabra, no vamos a pasar de un punto a otro, del punto A al punto B. Y cuando vamos a la palabra nos encontramos como seres humanos llenos de errores, con principios que nos dan vida. Usted comienza a hacer cambios en su diario vivir para alinear su vida a lo que la Biblia dice, y esto va a comenzar a traer bendiciones que están escritas en su palabra. Y entonces nosotros venimos y observamos que la Biblia nos manda a construir un buen nombre, y ese buen nombre es a través de que todos los días usted aprenda a sostener lo que dijo. Entiendo de que en diferentes circunstancias nos vemos en el trabajo, en la familia, en las relaciones sentimentales que usted pueda tener, si es joven, si tiene un novio o novia. Hoy es muy común de que se escuchan casos donde hay engaños, infidelidades, y el problema era de que hubo un hombre o una mujer que profesó que te amo, pero de repente cambió de parecer. O un matrimonio que se presentaron en el altar de Dios y hicieron una promesa y serán fieles hasta que la muerte los separe, y la promesa incluía en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero de repente se olvidaron esas promesas.
¿O qué tal aquellas veces cuando estábamos pasando un problema terrible, económico, de salud, y le hicimos una promesa a Dios? Señor, si tú me provees o si tú me sanas, si tú rescatas a mi familia, a mi hijo, te prometo que sí te voy a servir, te prometo que sí voy a ir a la iglesia, te prometo que sí voy a hacer esto. Y de repente pasó el tiempo y se nos olvidó la promesa. Y de algún momento entonces, ¿en qué posición caemos? Porque si nos damos cuenta, nosotros como seres humanos hemos faltado tanto a este principio, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y a veces confundimos las cosas, a veces comenzamos a llamarle de alguna otra manera a este principio, como dice en el libro de Isaías, que en los últimos tiempos a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y de repente tu sí, sí es más para hacer lo malo y tu no, no es más para buscar lo bueno, porque pareciera más tentador hacer lo malo que hacer lo bueno. Y yo no vengo a acusarte, yo no vengo a decirte algo que venga y perjurie tu yo o tu ego. Yo solo quisiera hacerte una reflexión. Hoy por hoy estamos en un tiempo de crisis donde debemos de mantener los principios de Dios y la palabra de Dios muy en alto, porque si no estamos en riesgo de que estos desaparezcan. Y la Biblia dice que Jesús nos dijo que somos la sal y la luz de esta tierra. Y una de las características de la sal es que es una sazonadora, es algo que le brinda sabor. Y también otra característica de la sal es que es un preservante. Somos preservantes de las buenas costumbres, somos preservantes de esos principios que están escritos en su palabra. Y no importa la edad que tengas. La Biblia dice, Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Dicen palabra, conducta, fe, amor y pureza. Y hoy por hoy no existe la edad, lo que existe es la convicción en el corazón de querer hacer lo correcto. No se deje manipular, no se deje engañar por personas que le insten a ser tramposos, a ser corruptos. Si usted se da cuenta, en el ámbito de la política, todos criticamos a un gobernante corrupto, pero cuando se trata de nosotros, quizás caemos en el mismo principio. Quizás hacemos lo mismo, solo que sin tener una audiencia que nos critique, que nos tire piedras. Hoy por hoy es fácil señalar los errores de otros, pero ¿y los nuestros qué? ¿Por qué no comenzamos con un cambio nosotros? ¿Por qué no comenzamos un cambio en nuestra propia vida para buscar un cambio en nuestra nación, en nuestra Guatemala, para poder buscar un futuro mejor? No nos quejemos del pasado, comencemos a hacer cambios por nuestro futuro. ¿Y sabes por qué hablo esto? Porque en algún momento es preocupante, porque muchas personas a veces cedemos tan fácil a la tentación, al pecado, a lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué como seres humanos a veces nos vemos tan vulnerables para eso? Y pareciera para muchos decir, no, es que eso de ser cristiano es tan difícil. Pero mira, yo es cierto que no es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Si tú te llenas de pensamientos que no puedes, así vas a actuar. Pero si te llenas de pensamientos que en Cristo todo lo puedes, podrás hacer una diferencia. Y me llama mucho la atención porque yo miro en el principio de la creación otra enseñanza que se pareciera mucho a lo que hoy estamos viendo, de tú hablarse así sí y no no. Y usted ve en el principio, la Biblia describe en el libro de Génesis que creó al hombre, ¿verdad? A Adán, y creó a la ayuda idónea llamada Eva. Y nosotros lo vemos desde el capítulo 2 y capítulo 3, donde se narra esta escena, de lo cual quisiera meditar un poco. Pero realmente, mira, es delicado este punto, porque si Adán y Eva, teniendo una relación personal con Dios el Padre, estando en un lugar muy especial creado por Dios para el hombre llamado el huerto del Edén, también fueron manipulados sus formas, sus creencias y las instrucciones que el Padre les había dado, manipulados por una serpiente llamada Diablo. Y usted ve que en el capítulo 2 del libro de Génesis dice la Biblia que en el versículo 15 dice la instrucción, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y guardase.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y usted se da cuenta, esa instrucción fue dada al hombre, a Adán. Y nosotros en los siguientes versículos, verso 18 dice, y Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y usted ve en los siguientes versos que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y de la costilla extrajo a la mujer, ¿verdad? Y le hizo una ayuda idónea. Y nosotros podemos ver de que ya después dice que eran varón y varona, ¿verdad? Pero ya nosotros vemos el caso de que en el capítulo 3, versículo 1, ya estaban los dos. Ya habían principios, ya habían instrucciones, ya Dios los había puesto en un huerto para que lo guardasen y lo labrasen, pero les dio instrucciones. De todo pueden comer a excepción de uno. Y entonces vemos en el capítulo 3, versículo 1, mire cómo usted escribe y cómo cambia la escena de todo de esta historia a través de la desobediencia de alguien. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha bien y lo lee bien, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Imagínate la forma en que la serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios te ha dicho que no podás comer de nada de lo que está aquí en el huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, le aclaró, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Usted observa, la instrucción primero se la dieron a Adán, todavía no había sido creado Eva. Si usted lo lee detalladamente, lo escudriña, pero usted entiende de que Eva ya había recibido la instrucción de Adán, de que de todo se podía comer, a excepción del árbol que Dios dijo que no se podía comer, el árbol del bien y del mal. Entonces nosotros vemos acá que la instrucción y el mandamiento ya había sido dado, que ellos lo tenían dentro de sus corazones, pero apareció alguien para poder manipular sus pensamientos, para poder manipular su forma de pensar, la serpiente que era astuta. Por eso, mire, usted cada vez que usted diga, no, es que, mire, se presentó ante el altar de Dios y hizo una promesa y dijo, te seré fiel hasta que la muerte nos separe, tenga cuidado, porque la serpiente astuta va a aparecérsele para hacerlo cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque usted mira, ¿verdad? En los siguientes versos, en el verso 4 del capítulo 3, seguimos leyendo, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire lo que le dijo, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le presentó la misma razón por la que el diablo fue expulsado del cielo. Si usted lee detalladamente la historia de Lucifer, ese ángel caído que es la serpiente, ¿verdad? Que antes era un querubín, uno de los ángeles más hermosos del cielo, que dividió el cielo y trayéndose la cuarta parte de los ángeles, como lo describe en la palabra de Dios, porque quiso ser igual que Dios, quiso llevársela o robarse la gloria que Dios. Eso fue lo mismo que le vino a sembrar en el pensamiento y en el corazón de Adán y Eva. Simplemente les dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, seréis igual que Dios. Y observe, Adán y Eva tenían un mandamiento del Padre, pero ¿lo pudieron sostener? ¿Cómo cambiaron de pensamiento? ¿Qué tanto les dijeron para que ellos cambiaran de pensamiento? Por eso es que mire, usted no se puede confiar. Usted no puede, la Biblia dice, maldito el hombre que confíe en el hombre, pero bendito el hombre que confíe en Dios. Usted no puede tan solamente dejarse llevar por la palabra de un hombre. Es interesante que cuando nosotros vemos todo este principio aquí en la Biblia, nos manda a la reflexión. Porque mire, después de ese pensamiento, de esa conversación, cómo cambió la mentalidad de Eva. Verso 6 dice,
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, así como ella. Observe, ¿qué hizo que Eva viera ese árbol como un árbol agradable, como un árbol codiciable, como un árbol en el cual ella podía alcanzar algo que no tenía? ¿Qué hizo? Simplemente una conversación. Por eso observe y cuídese de las conversaciones que tiene. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces uno dice: no, ahí está sin hacer nada, platicando, o yo voy y me junto con mis amigos. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de conversaciones tiene? ¿Qué tipo de conversaciones está usted tratando en su vida? ¿Son conversaciones que le edifican, que le ayudan a crecer en su vida emocional, en su vida espiritual? Porque la Biblia habla en Corintios cuando dice: todas las cosas te son lícitas, pero no todas te edifican. A veces uno pasa desapercibido esto, pero a veces, mire, yo he visto jóvenes que se corrompen por pensamientos de otras personas que no eran ellas su costumbre. He visto jóvenes que dicen: no, yo no tengo ningún vicio, no fumo ni tomo, pero de repente se junta con alguien que sí toma y que sí fuma y termina esta persona con vicios. ¿Por qué? Porque te dicen: tomate y no te va a pasar nada, si no, no sos mi amigo, si no, no sos hombre. Y comienzan a sembrarte ideas, las cuales tú no compartes, pero en algún momento, debido a malas conversaciones, terminas haciendo lo malo. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. La pregunta es: ¿cuán manipulable es tu sí? ¿Cuán manipulable es tu no? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto yo puedo ser tan fácil de cambiar mi forma de pensar? Porque esa es un área que yo debo de aprender a trabajar en mi vida. Porque, mire, yo entiendo de que todos en la vida tenemos tentaciones, pero para eso están las tentaciones, para demostrar tus convicciones, para demostrar la razón de que si tú sí es sí y tú no es no. Muchas personas me preguntan a mí, yo pues como servidor del Señor, y me dicen: ayúdeme a orar porque tengo muchas tentaciones en las cuales me están provocando a caer. Y yo, mire, yo observo que en la Biblia las tentaciones son parte del diario vivir, son parte de tu vida. Vas a tener que aprender a ejercer el dominio propio en tu vida para poder ser fiel a Dios en medio de esas tentaciones. En medio de esas tentaciones, tú tienes que aprender a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué razón? ¿Por qué crees tú que Dios le dijo al hombre: pueden comer del huerto, pero a excepción de un árbol no podían comer? Y lo dejó en el centro, porque ese árbol iba a reflejar el corazón de Adán y Eva. Esa tentación va a reflejar tu corazón. Cuando estés en tu trabajo y tengas la oportunidad de robar lo que no es tuyo, pero nadie se da cuenta, no hay problema. Eso que tú vas a hacer va a reflejar si Dios te va a promover en algo más grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo que no es suyo será fiel en lo que sí es suyo. Por eso Dios, antes de darte lo tuyo, te pone en lo de alguien más, para que tú reflejes cuánta fidelidad tienes a Dios, a sus principios, a su palabra. Hoy te exhorto, medita en tu vida. ¿Qué tan tú mantienes una palabra? ¿Qué tan tú eres sí, sí, no, no? ¿Qué tanto tú eres fiel en lo que dices? ¿Y qué tanto te logran manipular en tu forma de pensar? Yo quiero exhortarte a que busques a Dios, porque sin la ayuda de Dios te va a ser bien difícil permanecer fiel en medio de tus momentos más difíciles. Yo observo acá, Adán y Eva cedieron a la tentación, pero usted observa a un Job que fue probado,
que le fue quitado todo, que la Biblia describe que en un día perdió todo lo que tenía y que aún su esposa le dijo, aún sigue siendo fiel a Dios, mejor maldice a Dios y muérete. Y Job permaneció fiel a su palabra, porque perdió todo, pero no perdió ni su fe ni su confianza en Dios, y fue la razón por la que un día Dios le devolvió multiplicado todo lo que un día tenía. No pierdas la fe ni la esperanza ni tu confianza en Dios, y no permitas caer tan fácil en medio de toda tentación. Si estás teniendo tentación como hombre casado, sigue fiel a tu esposa, a tus principios, porque ese esfuerzo de fidelidad que estás haciendo abre una puerta de bendición a tus próximas generaciones, que son tus hijos. Que Dios te bendiga. Para mí es un gusto que podamos compartir palabra. Espero verte en un siguiente programa y que podamos compartir un tiempo de reflexión con el Señor. Que Dios te bendiga una vez más y que tengas un excelente día.